Vámonos con el licenciado Abel Campirano Marín, nuestro abogado, licenciado, nuestro amigo, nuestro todo, que está listo y preparado. ¿Cómo está mi muñeco? Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, Ceci. Muy buenos días. Saludos a todos ustedes y a las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos aquí en tu programa en Arriba Corazones. Bueno, este día 24 de octubre es un día muy importante para la historia de la humanidad y por supuesto también para la historia del derecho. Un día como el próximo miércoles, el 24, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La precursora de las Naciones Unidas fue la Sociedad de las Naciones. Fue concebida durante la Primera Guerra Mundial. Se estableció la Sociedad de las Naciones, es decir, la mamá de la ONU, en el año de 1919, en virtud del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, que se significó de 1914 a 1918. ¿Para qué se creó la Sociedad de las Naciones? Para promover la cooperación internacional y lograr la paz y la seguridad. Pero fue una vida efímera la que tuvo la Sociedad de las Naciones, porque el 1 de septiembre de 1939 otra vez se produjo un chispazo y se encendieron las alarmas porque inició la Segunda Guerra Mundial, que concluyó hasta 1945 con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Pues a partir del 20 de abril de 1946, la Sociedad de las Naciones dejó de existir. Entregó todo lo que tenía las Naciones Unidas y se creó la Organización de las Naciones Unidas. Yo quiero recordar también históricamente que antes, mucho antes de la existencia de la Sociedad de las Naciones, ya había esa conciencia de la solidaridad internacional. Cuando se creó la Unión Internacional de Telecomunicaciones, fundada desde 1865, la Unión Telegráfica Internacional y la Unión Postal Universal, organismos que hoy son especializados en las Naciones Unidas. Pero algo muy importante, en el año de 1902 se estableció la Corte Permanente de Arbitraje, que vendría precisamente a tratar de resolver los problemas en materia de paz. Actualmente, en el palacio que tiene las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, ahí está la sede de la oficina de la ONU, que desde 1930 se estableció para crear ahí o albergar lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, pues fue finalmente el 24 de octubre de 1945 en que más de 51 Estados miembros signatarios del documento fundacional de la organización crearon la Organización de las Naciones Unidas. Bien. Actualmente 193 países son miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Perfecto. Se ha criticado mucho, Ceci, a la ONU porque no ha evitado guerras. Después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, no ha habido otra guerra mundial, pero hemos tenido, los más recientes, el conflicto en Israel. Seguimos, Lick. Adelante. Muy bien. Entonces, como les comentaba, se ha criticado a la Organización de las Naciones Unidas porque ha evitado hasta donde puede los conflictos internacionales, pero pues realmente se siguen produciendo. Tenemos el caso de los problemas que se están presentando en el Medio Oriente, entre Israel, Líbano, Siria y el Hezbollah, etcétera. El problema que está entre Ucrania y Rusia. Y un poquito más atrás, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Indochina, en fin. Entonces dicen, ¿para qué sirve la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, lo que pasa es que no solamente es un organismo dedicado a la paz, que haya fallado, pero también en cuanto a la asistencia social y a la ayuda en general al mundo. Tiene otros organismos que dependen de la Organización de las Naciones Unidas, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que tuvo un papel muy destacado con motivo de la pandemia del COVID-19. Lo que mencionábamos de la Unión Postal Universal, tenemos también la Organización Internacional del Trabajo, tenemos la UNESCO, que está dedicada a la cultura, a la difusión de la cultura, las artes, la educación, la FAO para la alimentación, y por supuesto no podemos olvidar la UNICEF. No sé si tú te acordarás que hace muchos años, cuando éramos compañeros en la televisión, colaboramos con nuestro querido doctor Jorge Huerta Wilde en aquella
labor que se hizo muy generosa, por cierto, de nuestro público televidente en aquella época, para aportar fondos a la UNICEF para la protección de la niña. Muy bien. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, pues es digno de recordarse que un 24 de octubre pero de 1945 fue creada. Hoy nos leen muchos temas legales, pero sí un tema de cultura que vale la pena que lo tengamos nosotros en mente. Ya la próxima semana regresaremos a nuestra acostumbrada asesoría legal. Gracias, Lic. Muchísimas gracias, Lic, por esta gran información. Cuídese mucho. Igualmente, un abrazo a todos y hasta la próxima semana. Gracias.